Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Hermanos, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. El breve pasaje de este libro bíblico es un resumen de la deportación de Israel a Babilonia y el regreso a la patria. El Señor de la historia intervino por medio de los profetas, pero como respuesta solo recibió violento rechazo. Historia que Jesús replicó en alguna ocasión. Y por último, actuó por medio de un rey pagano que decretó el regreso y la reconstrucción. Dios busca por diversos modos que su palabra sea escuchada y el pueblo se mantenga fiel. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo, que ya estamos iniciando el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, nos presentamos ante el Señor con ese deseo de, escuchando su palabra, vivir cada vez más auténticamente este llamado a la vida cristiana. Nos reconocemos pecadores ante Dios y le pedimos perdón humildemente. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas.
todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos, hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. El Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, se me paralice mi mano derecha. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me pegue al paladar, si no me acordara de ti, si no pusiera Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Y con Cristo Jesús nos resucitó
y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa gracia por su amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lábrame la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya llegando a este cuarto domingo del tiempo cuaresmal. Estas lecturas nos ayudan verdaderamente entonces a dar pasos importantes en nuestra vida. La primera que hemos leído del libro de las Crónicas, este breve pasaje que nos invita a reflexionar en este resumen de la deportación, es decir, por qué el pueblo sufre esta deportación, por qué se encuentra en esta situación. Van a Babilonia y entonces ahora el regreso a la patria. Hay una esperanza entonces y que es la salvación. Yandego Yanguajema lleva a la cuarta semana, entonces estamos como si fuésemos deportados, como si estuviésemos en el exilio por culpa de nuestras propias faltas. Es decir, el hombre, la nación, la comunidad que comienza a reflexionar y a mirar los elementos fundamentales, las causas fundamentales por las que nosotros nos hemos separado de Dios. ¿Por qué estamos en esta situación? Pero el Señor interviene a través de los profetas. Todo este tiempo y todas estas semanas son los profetas, no simplemente aquellos profetas de aquel tiempo, sino que en el día a día peñan de covepe, peñan de rogapu, peñan de yaguere coave, y peñan de yara oñe eñan debe, peñan de yara ñe onguajeñan debe, ñandera pichacuera rupi. Pero la respuesta es lo importante que miremos, queridos hermanos.
Lo que hemos escuchado en esta primera lectura nos habla justamente un rechazo. Es esa historia que también después Jesús va a recibir. Y eso es lo que nos lleva también a esa parte del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Jesús que es rechazado totalmente, y eso es lo que nos está diciendo el evangelista Juan. Una comunidad que sufre porque los judeocristianos, es decir, los primeros convertidos, pero no solamente estos que algunos de ellos se volverán apóstatas, es decir, que estaban en la comunidad dando huerovia paguasú y opinión en Jerico. No solamente ellos, sino que está esa comunidad que nosotros le llamamos ad extra, es decir, el mismo judaísmo que no entiende cómo Dios se manifiesta y cómo Dios se está dando a conocer. Entonces, Juan nos pone este ejemplo tan lindo de lo que había sucedido, así como ustedes hoy le están rechazando, dice, sin embargo, como esa serpiente fue elevada y todos miraban para buscar la salvación, entonces en el mismo momento, ¿verdad?, en que les había pasado esto, Moisés que clama a Dios, le pide en el desierto y Dios le dice, harás una serpiente de bronce. Y cada vez que miren a esa serpiente, entonces de nuevo, ellos recobrarán la salud. Y es eso lo que pasa también con nosotros. En la medida en que la sociedad está rechazando a Jesucristo, está rechazando a Dios, está rechazando a ese que viene a darnos la salud, a ese que viene a darnos la salvación, la vida, la felicidad. Sin embargo, ñandé muy en contra. Y eso es entonces lo que nosotros hoy recibimos de nuevo desde la palabra de Dios como ayuda, como propuesta. Ñande kutukutu hina pe ñande yara ñandere no y pelleza pe amina pehendumina ba epa pe ñande yara y pm ayepa au pesha manteca y catuta pe la pe puamia ni la pe pitata y pesha la pe tiriribe y gojina. La única manera entonces para que nuestra sociedad se renueve, para que nuestra sociedad salga adelante, queridos amigos, queridos hermanos. ¿Y por qué esto? Y justamente porque Dios tanto ama al mundo. Y es justamente lo que nos dice. Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y esa es entonces la propuesta, queridos hermanos, del llamado a la conversión que el Señor hoy en este domingo, en este cuarto domingo del tiempo cuaresmal, nos está haciendo. Es decir, mirar la misericordia, mirar el amor de Dios, mirar entonces esa entrega generosa y total, porque ñandera el jugo y na peñan de yara, ando hipotaico ñandela yaguatá yapo, va eva y lleva, ñandere cobe hoy. Dios quiere, como todo papá, que su hijo se realice. Y es lo que está esperando de cada uno de nosotros. Y aquí nos pone un elemento esencial porque estamos en este cuarto domingo y nos está diciendo, bueno, etama pepe hendú, apelle esa cuama, ¿verdad? Lleva las etamba, ema me epm, ape upear el apelle poya, y anaiga tu hanguaisha la peicopona, apella popona, la apella pona, cristianos haisha. Y por eso es que dice, Dios dice, nos envió a su Hijo para juzgar al mundo. Muy bien. Él nos mandó para eso. ¿Para qué le envió entonces si no vino para juzgar? Sino para que el mundo se salve por él. Entonces no es el juzgar, doña acapeteo, ¿verdad? Sino que a mostrarnos, a llamarnos con el amor, con su misma entrega para que salgamos de esa situación de pecado. Y ahora viene como conclusión de ese amor que Dios nos da y que Dios nos ofrece. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído entonces, ¿en qué cosa? En ese amor y en esa propuesta que Dios le ha dado. Es decir, yo te he dado toda la posibilidad de, hermano Bodaitejina, eres ya ahogada, mañana lleva, Hashambo Hassan de Pepe lleva, y que tú aprende, esa soga te estoy pasando, bailan de ella, pongan ahí, pues ya no es ese. Si vos te ahogás, querido hijo mío, es porque vos no estás haciendo el esfuerzo por prenderte, agarrarte de esta gracia tan concreta y tan directa de parte de Dios. Apeñan de yara come eñan de pende rupive ayepa, pende sirupive, pende yo que oían en dive,
Jaupilla, todos los hermanos, toda la familia, toda la comunidad, toda la sociedad, siempre encontramos elementos de salvataje. Hombos hazañan, de verdad, como ese salvavidas, cuando estamos en una situación de alejamiento de Dios. Ñande yara con ñandera jujina, pero ñande yara endo humo haya, ni que ñajarote como un angelito, como una luz desde afuera que venga y Él haga por vos lo que en realidad la comunidad, todos juntos, tenemos que pasarnos la mano. Lo que todos juntos y cada uno de nosotros tiene que hacer por su hermano. Pidamos entonces en este domingo, queridos hermanos, reconocer ese amor profundo de Dios, ese amor que se manifiesta para cada uno de nosotros, para nuestra salvación, y después darnos cuenta también que en la medida en que nosotros aceptamos, en la medida en que ñandeya yepoya y veñan de yarareje, entonces estamos haciendo el camino de salvación. Y ese es el único camino dentro de nuestra historia, queridos hermanos, porque Él está allí ofreciéndose. Él ya fue elevado y es entonces el momento en que nosotros tenemos que mirar hacia la cruz, tenemos que mirar hacia ese camino de salvación y sobre todo reconocer y saber que es el único camino de nuestra propia salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, juntos profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en este momento presentamos nuestras intenciones al Señor. Respondemos: Señor, danos un corazón arrepentido. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestra Iglesia, para que nuestra oración a Dios sea con humildad y con un corazón sincero, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestros pastores, para que las prácticas cuaresmales les ayuden a vivir con mayor espíritu de hermandad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestras autoridades, para que dejen de actuar con soberbia y vuelvan al Señor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por los jóvenes, para que abracen de corazón la fe y respondan a la llamada de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen de la vida eterna juntos con el Dios de la vida, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico de misericordia. Ahora, en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o besara reite aba angai para puwi ore por yahu bereko Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angai para puwi ore por yahu bereko Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angai para puwi ore mopu abu apu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, en este domingo nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido nuestra celebración. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y les invito a todos ustedes, el miércoles 17 tendremos nuestro ejercicio de la buena muerte, una evaluación de este camino que ya hicimos de la preparación hacia la Pascua durante este tiempo de Cuaresma. Nos vamos a encontrar desde las 14 horas hasta las 18 horas con reflexiones, confesiones y la celebración eucarística sobre Alas Paraguayas 1550. Les esperamos a todos y que Dios les bendiga a todos y que tengan un buen domingo. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor, y la Virgen Santa le canto al
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste. No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, quiere verte preso de todo lo que te inhibe. Quiere que abra tus alas y vueles alto sin nada que te impida dar y ser al salto. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos. Una bella creación, su obra maestra, está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada, como eres te acepta su más bella creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te Ay, Dios te ama, ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca
de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.